¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, acá estamos con el doctor Pablo Pupich. Creo que de todos los programas que hemos hecho es el primer funcionario judicial en actividad, así que vamos a hablar un poquito sobre ese tema también. Antes que nada te quiero saludar, Pablo, gracias por haber venido, te agradezco la presencia. Hola Augusto, ¿cómo te va? Bien, ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, che. En este programa siempre tratamos de distender un poquito primero el inicio y le preguntamos a los invitados dónde cursaron su educación primaria, cómo fue, algo me contabas. Contame un poquito, muy interesante lo de tu abuela. Sí. Bueno, mira, te decía, yo nací acá en Córdoba y te adelantaba recién que soy me creo un producto de la educación pública. Justamente hice la educación primaria, la escuela primaria, en una escuela que fundó mi abuela, ahí en el barrio Rosedal. Bueno, después, como vos sabés, rendí para ingresar al Montserrat. Un año estudié para eso, me costó. Tengo recuerdos hermosos del colegio. Y después, luego, bueno, estudié, como vos sabés, abogacía en la Facultad de Derecho, en la Nacional. Uh-huh. Y también los posgrados que tengo los he hecho en la Nacional. Claro. Y ahora sos defensor adjunto de la provincia. Ahora soy defensor adjunto de la provincia, del Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Córdoba desde el año pasado, desde el febrero del año pasado. Que yo no sabía, me contabas recién que antes estaban todos los asesores, digamos, funcionando con la cabeza en el TCJ y se creó hace 2 o 3 años la cabeza, digamos, de lo que sería la defensoría, básicamente. Así es, para ser exacto, fines de octubre del año 2023, el gobernador, a través del Ministerio de Justicia y la unicameral, dictaron la ley 10.915, que es la que crea el Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Córdoba. Recién por cuestiones presupuestarias determinadas, recién en febrero del 2024 se designó la cúpula en el cual yo ostento el cargo de defensor general adjunto. El defensor general es Pablo Augusto Fierro, también un abogado de carrera del Poder Judicial. Claro. Y comparto mi tarea con otros 2 defensores adjuntos, la doctora Guadalupe García Petrini y el doctor Néstor Gómez. Ah, muy bien. Che, contame un poquito de dónde salió esto de la abogacía. ¿Cuándo te picó el bichito? ¿Cómo fue? ¿Tenías algún familiar que era abogado? ¿Qué onda? No tengo familiar abogado. Yo creo que justamente como fui al Montserrat y la cercanía con la Facultad de Derecho, la materia de Derecho que teníamos en 7º año, no sé si te acuerdas. Sí. Y sobre todo, sobre todo la cuestión esta de que la orientación humanista que nos daba el colegio, sí. Más unas características de personalidad, de ser medio discutidor o siempre estar planteando argumentos, me llevó a estudiar Derecho, digamos. Sí. Claro. Y luego, bueno, ingresar al Poder Judicial. Claro. Me contaba los primeros años un poquito complicados, digamos, entre la tarea. Sí, tengo recuerdos hermosos de esos años, pero la realidad es que me casé muy joven, tuve una hija muy joven, tengo 4 hijos, pero a los 22 ya tenía Florencia, mi primera hija. Claro. Y bueno, eso implicó que tenía que salir a trabajar, si bien tanto la familia de mi esposa como mi familia nos ayudaron, digamos, tenía que, necesitaba un trabajo y bueno, en esa época lo único que pude lograr relacionado con el derecho fue ingresar como pasante ad honorem al Poder Judicial. Claro. Eso me implicaba que no solamente me pagaban con cospeles, porque era el transporte, se te pagaba. Claro. 1 año y 8 meses trabajé así. Claro. Eso implicó que buscara otra pasantía, entonces entré como pasante a los tribunales administrativos municipales de falta acá de la Municipalidad de Córdoba. Claro. Ahí sí, turno tarde, tenía unos pesos como para sobrevivir, digamos. Como para salir a comer, a tomar algo. Claro. Sí, porque claro. En una época que, si bien mi papá me prestó un domicilio para vivir, una vivienda, claro. Bueno, era joven y tenía que ya salir adelante. Sí, tremendo, sí.
Bueno, un hijo de la educación pública, un hijo del esfuerzo, de haber trabajado en 2 lugares prácticamente de honoren. Totalmente, totalmente. Vos sabés, como te decía, una escuela primaria pública, el Montserrat, público, la Universidad Nacional de Córdoba. Los posgrados que hice, los hice también en la Nacional, tanto la especialización en Derecho Penal como la de Penal Económico, fueron en la Nacional. Claro. Y ahora estás como docente en la Católica hace casi 10 años, me decía, 8 Ahora años. sí, 8 años, 9 años doy Penal 1 en la Universidad Católica de Córdoba. Claro. Estoy muy, muy a gusto. Sí, en un tiempo, hace 10, 15 años, di clases en la Universidad de la Nacional, Ajá. pero en la Facultad de Diseño Industrial. Digamos, ahí daba legislación. Todo lo relacionado con la propiedad intelectual y claro. los modelos de utilidad, los diseños industriales, claro. Requieren, digamos, que sean patentados, digamos. Así claro, que claro. Por eso hay una materia dentro de la carrera de diseño que es legislación. Claro, está bueno. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿cómo ves yo, por ejemplo, lo que me comentabas recién en el cafecito previo al programa, de la organización del Ministerio de la Defensa? Por supuesto no soy especialista en el tema, ¿no? Pero hay cosas que no sabía, me parecía que estaba enfocado en la defensa penal, básicamente, o me decías que están todas las otras ramas también, en las cuales hay defensoría, ¿verdad? Claro, exacto. El Ministerio Público de la Defensa, digamos, está dentro del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, al igual claro. que el Ministerio Público Fiscal, claro. Bajo el paraguas bajo el paraguas del Tribunal Superior. Como te describía, nosotros tenemos autonomía funcional, claro. Y están bajo nuestra órbita todas las defensorías de los distintos fueros del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Claro. O sea que nosotros actuamos o están bajo nuestra órbita las defensorías penales, las civiles, claro. las laborales, las de penal juvenil, las de familia. Es decir, nos ocupamos de todas las defensorías, no solamente, obviamente, de la primera circunscripción, sino de las 10 circunscripciones en las cuales está dividido el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, digamos. Claro. Y básicamente son todas causas de personas con escasos recursos, que no tienen medio económico. Claro, tal cual. Estás bien orientado. Digamos, nosotros nos regimos por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que es la que establece el marco de actuación de la defensa pública. Establece que nosotros debemos asistir a todas aquellas personas que, como vos bien señalaste, estén en condiciones de extrema vulnerabilidad. Se pone un límite que son los 20 yus, que es un límite que, de acuerdo a las convenciones internacionales y nuestra propia Constitución, debe ser flexible, digamos, en el sentido de que a veces puede haber situaciones en las cuales intervengamos, digamos, como defensa pública, aún en casos en donde los solicitantes, digamos, nuestros sitios superen los 20 yus, ¿no es cierto? Claro, pero porque puede ocurrir, exactamente, puede ocurrir que tengan una persona tenga ingresos superiores a los 20 yus, pero tenga 10 hijos, claro. O no tenga vivienda propia, bueno, una serie de circunstancias que no es tan rígido lo de los 20 yus, digamos. Claro. Pero en definitiva, Augusto, nosotros nos encargamos del objetivo, digamos, de la defensa pública y ahora del Ministerio Público de la Defensa es el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Claro, básicamente. Che, Pablo, ¿qué te iba a decir? Hablamos un poco el otro día de esta enorme posibilidad que se te abrió a vos al poder acceder a la cabeza de la oficina o el lugar en el que has trabajado tantos años como defensor llano, del piso, de abajo, y llegar arriba a la punta de la pirámide para poder observar desde arriba todo lo que pasa abajo y hacer un recorrido un poco de tu historia, ¿no? Y analizar y ver para qué estás ahí, qué facultades tenés, qué ambiciones tenés y qué deseos, qué se te plantea, ¿viste? ¿Cómo lo vivís eso vos en este momento? Mira, Augusto, lo he vivido muy, muy intensamente porque así como te señalé que en el año 2023 un proyecto de ley, finalmente salió como una ley,
la de la creación del Ministerio Público de la Defensa. Cierto es que aproximadamente del año 2013-2014, desde el mismo seno de la Defensa Pública, particularmente del Foro de los Defensores del Poder Judicial, ya se venía trabajando con una idea de un anteproyecto de ley para la creación del Ministerio Público de la Defensa. Eso en el seno de los defensores, inicialmente no había un acuerdo unánime. Había algunos defensores que sostenían o querían continuar como venían trabajando sin, digamos, un jefe, sin alguien que tuviesen un control de gestión sobre ellos. Primó, digamos, la idea de que sí, que era necesario para nosotros, para el crecimiento de la defensa pública, de tener una cúpula, digamos, de tener una estructura jerárquica, claro, que organizase los procesos, las defensorías, que organizase los fueros, que tratase, que fuese representante no solamente hacia adentro del Poder Judicial, sino también de manera externa, digamos. Vos fíjate, Augusto, que el defensor general de la provincia de Córdoba, digamos, quien es el titular del Ministerio Público de la Defensa, está o tiene la misma jerarquía que los vocales del Tribunal Superior, ¿no? Entonces hoy nosotros podemos sentarnos a discutir sobre recursos humanos, sobre distribución de los recursos. No digo de la misma manera en la mesa con los vocales del Tribunal Superior, pero bueno, ya hay una estructura jerárquica de alguien que peticiona sobre el colectivo de la defensa pública. Entonces, de esa óptica, digamos, haber logrado, digamos, que saliese la ley de creación del Ministerio Público de la Defensa, no solamente que fue, desde el punto de vista personal, como un logro, haber aportado mi granito de arena, sino que además también respondía a una exigencia o un pedido, digamos, de los organismos internacionales, porque en la mayoría de las provincias y en el Estado Nacional existe el Ministerio Público de la Defensa. No solamente a nivel federal, sino también en la mayoría de las provincias de la Argentina. Lamentablemente, para la tradición que tiene Córdoba, digamos, procesal y jurídica, estábamos a la retaguardia, digamos, era un debe, algo que por suerte se logró, digamos, en el 2023 y con la designación de las nuevas autoridades se puso en funcionamiento. Qué bueno. Sí, la verdad que sí, eso estamos muy contentos, no solamente me parece a mí... Una lucha de años, por lo que me decís. De años, te digo la verdad, en un momento pensé que no iba a salir. Mira vos. Sí, pensé que no iba a salir, tal vez... se trabó la cosa. Sí, se trabó la cosa. Hubo proyectos anteriores que llevamos a la legislatura que naufragaron, porque, bueno, por distintos motivos o razones. Entonces estábamos medio escépticos ya a que realmente se diera la luz, digamos, con el Ministerio Público de la Defensa. Yo creo que hoy, me atrevo a decir, la mayoría de los defensores que la integran, y cuando digo los defensores me refiero también no solamente a los titulares de las defensorías, sino también a los integrantes de las defensorías, esto es los empleados y los auxiliares colaboradores. Creo que están contentos, digamos, con la creación del Ministerio Público de la Defensa. Que sería, digamos, autónomo, por así decirlo, y no autárquico. Nosotros, claro, exactamente. Nosotros tenemos autonomía funcional, pero no tenemos autarquía. Ese es el próximo paso que deberíamos dar. La parte económica. Sí, lo he hablado con algunos vocales del Tribunal Superior, ellos también, de hecho creo que lo mencionó el presidente del Tribunal Superior en la apertura del año judicial, el doctor Cecín, que también pide para el Poder Judicial la autarquía, que como vos bien señalas, es una cuestión económica fundamental, digamos, para la distribución de los recursos. Claro, no, tal cual, sí, y además la celeridad que por ahí tienen que tener las cosas a veces, ¿no? Y estar esperando, es todo un tema, ¿no? Así es. Ahí sí. Yo he visto en estos 5 años, según mi modesta opinión, digamos, pero veo que hay un cambio muy fuerte en un montón de cosas, lo que hablamos recién como proceso oral, hay un montón de mediación, bueno, que la verdad que para mí ha descongestionado muchísimo
la justicia y está dando un servicio mucho más acorde a lo que tenía que darse, ¿no? Yo coincido con vos, creo que el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, desde la pandemia hasta esta parte, logró cierta modernización, digamos, con la creación del expediente electrónico, el expediente llama también digital, las audiencias virtuales, una irrupción fuerte en todos los fueros de la oralidad, ha provocado, digamos, ha generado, digamos, que los procesos sean más dinámicos. Yo creo que en general, para el Poder Judicial, o los poderes judiciales que suelen ser estructuras conservadoras, digamos, creo que en poco tiempo, acá en el Poder Judicial de Córdoba, ha habido avances, creo que positivos, digamos, no solamente esto que te menciono, sino también la creación por parte del Tribunal Superior de los TGA. En todo esto que te menciono, nosotros como Ministerio Público de la Defensa hemos acompañado, digamos, estos procesos. Antes estábamos, como se dice, medio desorganizados, digamos, en el sentido de que no teníamos alguien que nucleara, digamos, en nuestras ideas y nuestros criterios. Hoy, como te señalaba, por ejemplo, para dar un ejemplo, en la creación del sistema integral de flagrancia y de las nuevas unidades territoriales del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, conjuntamente con la Secretaría Penal del Tribunal Superior, ha estado en la confección de los procesos, en la confección de los... en la confección de los procesos, te decía, y de los manuales justamente de cómo deben gestionarse las audiencias en estos procesos que te estoy señalando penales, digamos. Claro, claro. Che, y tengo una pregunta ya más yendo a lo personal, ¿no? Vos cuando eras defensor, me imagino, ocupás el mismo lugar que ocupamos nosotros en la calle, los litigantes comunes, privados, y por ahí uno, viste, cuando le viene yendo mal en algo, sueña que en la cabeza va a haber algún juez del TCJ o algún fiscal de la Fiscalía General, algo que va a tomar la causa, se va a involucrar, va a dar vuelta a todo, porque uno como abogado sabe que está todo mal a veces, ¿viste? Viene en primera instancia, segunda instancia por ahí no, le dan bolilla, y ya llegó el TCJ es difícil que entre al fondo y lo vea. ¿Te ha pasado a vos, ahora en el lado, digamos, opuesto, en el que estabas, o opuesto al mío, tener alguna causa, tener acceso a alguna causa y prácticamente dar vuelta a esa causa, digamos, en cuanto a lo que a vos respecta, por ejemplo, y decir, mira, he hecho una revisación de esta causa y hay estos errores, y esos errores conducen a una solución, digamos, errónea? ¿Has tenido algún caso así? Mira, he tenido en el último tramo de mi carrera como defensor penal, yo estaba asignado en la área de ejecución de la pena, así que hemos presentado muchas casaciones en relación a cómo ha sido el devenir de la ejecución de la pena de los distintos condenados que defendíamos, sí, con relativo éxito, digamos, en el Tribunal Superior. Pero yendo a lo que me preguntabas, de situaciones que parecían de una manera y después terminaron de otra, se me viene ahora a la cabeza cuando era joven, digamos, en el año 2010, en las primeras audiencias penales que tuve que asistir, me tocó justamente defender a un imputado que venía con otro coimputado en el cual intervenía otro, bueno, en ese momento se denominaba asesor penal, ahora claro, defensor penal, claro, otro asesor, que en el cual venía planteando que debía ser lo que se denomina un juicio abreviado. Para la gente que no sabe o lo que no es especialista en derecho penal, un juicio abreviado es aquel en el cual el imputado confiesa lisa y llanamente su culpabilidad y el defensor y el fiscal arreglan o convienen en la pena que se va a establecer de acuerdo a la escala penal que se establezca para ese delito, y el juez homologa el acuerdo. Es decir, una causa en donde, para que la gente entienda, la persona está de las pruebas que existen, porque además de la confesión, las pruebas también deben corroborar esa confesión. Claro. Corroborar esa confesión. El otro coimputado defendido por mi colega
como lo que se dice en la jerga, quería levantar la mano, es decir, aceptar la culpabilidad del hecho Claro. y convenir una pena. Y mi defendido venía y estaba obtuso en que no, que él era inocente, que no había hecho nada, que no podía hacer, que no era así. Entonces se tuvo que hacer un doble juicio en el mismo juicio, es decir, un juicio abreviado con el coimputado y un juicio abierto con mi defendido. Eran dos personas. Eran dos personas en el mismo juicio, uno reconoció la culpabilidad y el otro no, decía que no tenía que ver. Bueno, yo era un defensor joven y empecé a ver de a poco, y eso me enseñó a veces también a escuchar atentamente lo que se llama una escucha activa a los imputados, porque algunas cuestiones que mencionaba el imputado se empezaron a corroborar en la audiencia. Él decía que no había sido, ¿por qué? Porque en la causa quien intervenía en la manera que se le acusaba a mi defendido tenía un piercing. Y él mencionaba que el piercing él no tenía. Y el piercing, efectuada la inspección, digamos, en la propia audiencia y más los informes médicos que se acompañaban en la causa, claro. En el pómulo no había tenido nunca un piercing. Claro. Además también era de derecho, cuando la causa manipulaba un arma a quien se le atribuía a mi defendido, y él era izquierdo, claro. Y además se mencionaba que él tenía un tatuaje del Yin Il Yang, sí. Que él no tenía. Claro. En definitiva, para hacer la corta y no cansar a la audiencia, sí. Fue absuelto. Contra todo el sistema penal, porque realmente hasta el propio juez en un inicio estaba de que debía ser un juicio, claro. Un juicio abreviado por ambos imputados. Cierto, de hecho, yo me acuerdo que apenas termina la audiencia, mi colega viene y me dice, che Pablo, ¿y era culpable o no era culpable? Bueno, lo que te quiero decir es que la verdad es que no sé, claro. Si mi defendido había participado o no. Lo que sí sé es que las pruebas que existían ahí, claro. No lo acreditaban. Entonces, y el otro, el coimputado que se declaró, al final dijo, no, yo también le hice. No, ya está. Una vez que reconoce la culpabilidad. Pero más allá, digamos, en off dijo algo, se quejó de algo, planteó algo, nada. No, viste, a veces los imputados tienen sus códigos, viste, bueno, uno zafó, el otro no. Claro. Pero me enseño, digamos, como moraleja, si querés, que, bueno, no siempre está todo es como viene, digamos. Claro. Un colega mío me supo decir, cuando yo llegué, yo venía de fiscalía, o sea que cambiar el chip, claro. También al ser defensor me llevó un tiempo, y él me decía, vos siempre tenés que, un colega que ahora es camarista, vos siempre algo tenés que decir de la persona que tenés que defender. Algo tenés que decir, algo tenés que buscarlo y lo tenés que defender. Eso me quedó como, viste, como fuerte cuando fue en los primeros momentos de mi... Claro, no podés ser un mero entregador, digamos, de tu cliente a la buena de Dios. A la buena de Dios. Claro. ¿Algún otro caso que recuerdes así? Mira, otro que me impactó también, que me choqué de frente contra el sistema penal, fue que también en esa época, muy joven, un juez, un camarista, un juez de cámara, me llamó a su despacho en un juicio y me dijo, doctor, si usted sigue pidiendo testigos, le sigue agregando años a su defendido. Y entonces yo estaba en la disyuntiva estaba defendiendo a un imputado bastante complicado, que la familia ya era complicada, involucrado siempre en hechos de robo, claro. Que presionaban, digamos, o me presionaban para que presentase testigos, para que tuviese una defensa activa, y por otra parte tenía el juez que me decía, si vos seguís pidiendo testigos, lo estás perjudicando. Entonces, la verdad que desde ya que quedó condenado ese, claro. Fue condenado, pero bueno, viste, cuando uno tiene, me afectó inicialmente porque uno tiene, no sé, lo tiene el juez en el pedestal y bueno, hay de todo tipo, ¿no? Los jueces son humanos también
Claro, hacen claro. cosas positivas y también cosas negativas. Sí, y el juez por ahí, por darte una mano, también algo que te También, joven, ¿viste? también, Del mismo tipo, también, porque también, capaz ¿por que qué te no? digo, che, claro, ¿Por qué no? no tiene tanta experiencia Sí, y sí, sí. que frene un poco porque Sí. o vago, ¿no? A lo mejor no tenía ganas de trabajar y bueno, También, sí. No, sí, pues esas cosas pasan, che. Che, hablemos un cachito del tema en boga, están de moda ahora, la IA, la inteligencia artificial. Bueno, ¿Cómo ves la cosa? bueno, justamente viste que te decía que el Sí. Poder Judicial entiendo que ha estado a la altura, digamos, por este impulso que le dio la pandemia a la virtualidad, a lo digital. Hago mía las palabras del doctor Cecín, también las escuché hace unos días al doctor Lorenzetti. Me parece que de la guía, fundamentalmente hay que ponerle una serie de límites controles, digamos, sobre todo éticos, a la manipulación de la misma. Y creo que ahí sí el Poder Judicial tiene un desafío enorme, digamos, para la utilización. Como todas las herramientas, es decir, que permiten en algunos sentidos ser que la justicia sea más eficiente, más rápida, pero bueno, con los cuidados que te menciono, que deben ser establecidos claramente con límites éticos que impidan que la IA haga lo que quiera, digamos. Claro. Yo me acuerdo de algún paralelismo, si bien no encaja perfectamente. Si vos te acordarás, hace 15, 20 años arrancó esto de los sorteos electrónicos de los juzgados, ¿te acordás? El terror que teníamos todos los abogados, y bueno, la fila del juzgado para los amparos, me acuerdo en esa época, tanto en federales como acá, a las 4 de la mañana, los colegas esperando el juez que conocían el criterio, ¿viste? Y cuando empezó el sorteo, bueno, pero que se van a manipular, que esto lo pueden acomodar, que pueden hacer lo que quieren. Bueno, empezó el sorteo, che, no hubo un comentario nunca en la vida, nunca hubo un problema más. Se agilizó todo. Una transparencia O las cédulas digitales. Tal cual. Que también fue un... Sí, que yo no sé el peligro por ahí de lo que no estamos tanto en el estudio ya, porque la verdad es que uno está poco en el estudio, de que sigan siendo útiles o válidas las cédulas en papel. Claro. Porque yo te lo entiendo para la notificación de la demanda, está perfecto, ¿no? Eso sí. Pero bueno, ya fijaste domicilio, ya estás al tanto, digamos, básicamente. Que se podría evitar también eso, ¿no? Pero sí. Está bueno eso también, porque bueno, el trabajo que se hizo con la serie de acordadas esta y todos los compendios que se hicieron para la pandemia fue impresionante, ¿no? Pero han quedado algunas cositas sueltas, como ese, una. El otro día tuvimos una reunión en el Colegio de Abogados en el que le debe algunos aportes. Vinimos abogados de la calle, vinieron abogados de mediación, abogados de las distintas salas, y bueno, cada uno hizo su aporte, su visión, tomaron nota, Vitara, ahí estaba Calderón, qué sé yo. Y una de las cosas que le decía yo, por la celeridad está buenísima y todos la buscamos y la queremos, obviamente, pero en un día, en 24 o 48 horas, vos resolvés una recusación sin causa. Y la recusación sin causa, por ejemplo, que se anuló en el proceso oral sin sentido para mí, puede provocar un gran perjuicio si el abogado conoce el criterio del juez, sobre todo lo que estamos especializados en algunas materias, en una o dos nomás, y además ha tenido algún roce con algún juez, o algún juez te ha tenido un roce con el abogado. En definitiva, la recusación es más para el abogado que para el cliente, porque el cliente generalmente no conoce al juez, nunca, ¿viste? Cosas como esa, o cosas como esto de la cédula, o cuestiones que me decía, por ejemplo, Vitar. Claro, lo que pasa es que en el interior, si te recusan sin causa, te chicanean y tienen que ir a un juzgado. Bueno, pongámoslo para la ciudad y veamos cómo hacemos en el interior. Pero por lo menos gran parte de las causas, un 70%, calculo será la ciudad de Córdoba, las tenés solucionadas y tenés esa posibilidad, ¿viste? Por ahí que no se rescinda el derecho de defensa en cuestiones que son tan fáciles de resolver como esa. Vos en 48 horas resolver una recusación sin causa o a varias cositas más, ¿viste? Pero bueno, ahí está el proyecto, están avanzando con el proyecto de la reforma del Código Procesal Civil nuevo de la provincia, ¿viste? Pero siempre me viene a la cabeza ese paralelismo de lo que fue el sorteo electrónico cuando veníamos de los sorteos, digamos, o de los turnos típicos, ¿viste? ¿Te acordás el terror que había? Yo me acuerdo que sí, estaban todos aterrorizados. Pasó alguna semana, no se habló más del tema. Los abogados, en general, como te decía, el Poder Judicial como estructura orgánica es generalmente conservadora, digamos. Sí. Entonces, digamos, de mantener el mismo status quo. Pero yo creo que... Lo veo bastante flexibilizado últimamente, ¿viste? Te comentaba de algunas cosas que por ahí me gustaría que agreguen. Lo que te comentaba, que lo había escuchado Alejandro Pérez Moreno el otro día, lo del Fede Maciocchi, de decir que iban a poner una oficina con 4 expertos o algo así, escuché, en ambiental, que la verdad que es un mundo ambiental,
Yo lo tuve a Aldo Nova, que en uno de los programas invitado, que es experto en ambiental, y creo que docente de la Facu, y la verdad que me hablaba de que ya directamente no necesitaba la duda a favor del ambiente, o sea, directamente la norma se aplica a favor del ambiente, haya duda o no haya duda. Claro. Son principios que uno por ahí no los maneja, ni yo los manejaba, y bueno, pasa lo mismo en consumo, ¿viste? O sea, todos los fiscales son penalistas, tienen una visión penalista, y están faltando dictámenes, digamos, de especialistas en consumo. Francisco Zunzimá ya no está, el Lourdes Ferreira, que estaba en primera, tampoco está, que eran los más pro consumidor, por así decirlo, que no te digo que sean pro consumidor del todo, van en la línea de la Corte, básicamente, que va un poquito más allá de lo que está haciendo la Fiscalía General nuestra. Bueno, mi idea era tratar de hablar con el fiscal nuevo, con el doctor Lescano, creo que es Lescano. Lescano. Y plantearle, con el aval que puede ser también de Francisco Zunzimá, de quienes conocen mucho más que yo este tema, la posibilidad de poner una oficina también, así como se va a hacer con ambiente, de consumo. ¿Viste? Para que las causas sean analizadas, porque uno por ahí ve los dictámenes y ni siquiera duda de que haya mala fe, pero se alejan tanto de lo que es la línea de la Corte y la línea de la Fiscalía, lo que sea la Fiscalía de Cámara hasta hace poco que estaba Francisco, y como es verticalista, eso empieza a salpicar la segunda instancia y algunas primeras instancias de los fiscales, ¿viste? Y la verdad que hoy, como decíamos recién, los derechos del consumidor, todo el estatuto es un derecho humano, eso está clarísimo. Claro. Y hay pactos, así como pasa en violencia de género, en cuestiones de género, que hay que aplicar en la provincia, que no se están aplicando de nuestro punto de vista, ¿viste? Entonces, por ahí meter gente que sepa el tema va a equilibrar un poco la cosa, me parece. Sí, nosotros justamente a partir del año pasado, como te contaba, con la creación del Ministerio Público de la Defensa, creamos un organigrama que la Defensa Pública no tenía, y en el organigrama dentro de la Defensoría General creamos algunas oficinas, oficinas de violencia de género, oficinas de cibercrimen. Hay un proyecto para la creación de la oficina de cibercrimen. Bueno. No tenemos todavía algo relacionado con una oficina de ambiental, menos de consumo, pero son una serie de áreas o aspectos que nosotros dentro de la Defensoría General tenemos idea de crear, porque de hecho esto que estamos hablando es situaciones que ocurren a diario, digamos, sí. O hacia donde apunta últimamente el derecho, digamos. Sí. Vos fíjate cómo será así, tan así, que Francisco Zunzimá me decía lo difícil de crear tribunales de consumo, porque hoy consumo te atraviesa el 90% de las causas. Lorencito le iba a decir el otro día en una charla, lo escuchaba y decía que la mayoría de las causas en Argentina, salvo algunas excepciones, son de consumo. O sea, es una cosa que ha avanzado tanto y se mete en todos los fueros, ¿viste? Vos tenés cuestiones de perspectiva de consumo en penal, en civil, claro, en laboral, en familia, en la propia violencia de género, en cuestiones contractuales, internacionales, tenés de todo, porque consumo entra por todos lados, ¿viste? Somos todos consumidores, básicamente. Inclusive cuando vos te atendés en un hospital público, que mucha gente lo sabe, claro, también hay una relación de consumo, ¿viste? Así que bueno, andamos un poco con esa idea, estamos esperando que se acomode un poco el nuevo fiscal general. Ya lo vamos a ir a molestar en breve, pero bueno. Che, ¿qué te iba a preguntar? Tenía una pregunta recién, así me olvidé. Bueno, yo creo que ha estado muy buena la charla, la hemos manejado con velocidad, con rapidez, porque estamos unos 10 minutos antes que en general los otros programas. Está bien. Así que bueno, ha sido un placer. No sé si me querías contar algo más o querías... No, mira, te quiero agradecer, Augusto, por la oportunidad, porque justamente uno de los debes que tenía la defensa pública es que hemos sido invisibilizados, digamos, ¿no? No digo o por motu propio, digamos, claro. Hemos fallado en la comunicación, hemos fallado en darnos a conocer, digamos, y a veces todos estos eventos, digamos, permiten, digamos, un conocimiento mayor de la sociedad, de una estructura que es nueva, como te digo, que tiene todo para crecer, para hacer, así que nuevamente te agradezco por la invitación. No, al contrario, gracias por haber venido. Me he sentido muy cómodo. Bueno, yo también te conozco hace muchos años, tenemos un amigo en común, así que la mejor onda. Pero está abierta la puerta acá y bueno, un gustazo también por mi parte. Así que quedamos en contacto, cualquier cosa, hacemos una nueva. Muchas gracias de nuevo. No, gracias a vos, Pablo. Gracias. Sí, manejo muy bien el doctor.